de ustedes, reseñas. Así está en otra entrega más. la joven Adelaida Martínez. Que estamos bien combinaditos, Así hoy es. azul y blanco. Así es, con mucho contenido en esta semana porque hay bastantes noticias nacionales e internacionales que compartir con cada uno de ustedes. Y también una interesante entrevista con un colega, amigo, abogado, periodista, Percio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario y miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa. Nuestro querido don Percio Maldonado, un referente para todos nosotros, los periodistas, en especial para las nuevas generaciones. Así es. Vamos a ver el resumen de noticias nacionales e internacionales que nos tiene Yarit Ortiz. Adelante. ¿Qué tal, amigos de Reseñas? Bienvenidos a otro resumen de noticias. Fue encontrado sin vida el empresario Fausto Reyes, cuyo cuerpo se encontraba en el interior de una maleta enterrada en el patio de la casa de un supuesto amigo ubicado en una comunidad de la provincia La Vega. Fausto Reyes, quien tenía varios negocios, se encontraba desaparecido desde la semana pasada, luego de que saliera a compartir con su amigo, quien es el principal sospechoso y acusado de haberle dado muerte. En otras informaciones, el Observatorio Comunicación y Democracia realizó un estudio en el que revela que los medios de comunicación de la República Dominicana gozan de una gran transparencia por su apego a la verdad, credibilidad, responsabilidad y a la rendición de cuentas, según los planteamientos más comunes de los entrevistados. Dicho estudio, realizado entre diciembre de 2022 y enero de 2023 mediante entrevistas de profundidad, determinó que el 84.3% de los profesionales del periodismo consultados calificaron la credibilidad de los medios de comunicación en la República Dominicana como muy buena. En otras informaciones, varios partidos de oposición expresaron su rechazo al borrador de la resolución que dio a conocer la Junta Central Electoral, que establece la aplicación del 20% de las reservas de las candidaturas por cada nivel de elección para el 2024, incluyendo el presidencial. Dichos partidos, entre los que figuran el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, argumentaron que el 20% debe ser aplicado a las nominaciones totales de los partidos y no por el nivel de elección. En este sentido, Participación Ciudadana explicó que la Junta Central Electoral interpreta correctamente el artículo 58 de la ley número 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos al disponer en su resolución número 13-2023 sobre la aplicación de las reservas de candidaturas. En otro orden, el periodista y director del periódico Hoy, Bienvenido Álvarez Vega, fue seleccionado de manera unánime como el ganador del Premio Nacional de Periodismo 2023. Pasando a otras informaciones, el alcalde municipal de San Pedro de Macorís, Raimundo Ortiz, se refirió ante la denuncia que hizo el ex senador y rector de la Universidad Central del Este, Josecito Jacín, sobre que el ayuntamiento retiró las becas a estudiantes de esa alta casa de estudios. En este sentido, Ortiz Díaz indicó que la alcaldía decidió retirar el subsidio a algunos becarios tras considerar que son hijos de papi y mami que cuentan con buenos recursos para continuar sus estudios de grado. Y en otras informaciones, el canciller Roberto Álvarez ha solicitado a la Asociación de Estados del Caribe declarar el afloramiento descontrolado del sargazo como una emergencia regional. Pasando al ámbito de las noticias internacionales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recomendó la desaparición de la Organización de los Estados Americanos, OEA, al afirmar que no sirve para nada. En ese sentido dijo: yo recomiendo que desaparezca la OEA, que no sirve para nada, aseguró el mandatario en su acostumbrada rueda de prensa matutina. López Obrador acusó a la organización de no haber hecho nada más que avalar todos los actos autoritarios en contra de gobiernos legítimos, legales, populares en América Latina.
En otro orden, una serie de explosiones se han registrado en varios puntos de Israel, incluido Tel Aviv, tras el lanzamiento simultáneo de decenas de cohetes desde la franja de Gaza, según informó el portal hebreo E-News. Hasta aquí el resumen de noticias. Retorno con ustedes a los estudios. El destacado periodista Rafael Núñez, a través del Observatorio Comunicación y Democracia, presentó el más reciente informe Estudio sobre la situación socioeconómica laboral de los profesionales de la comunicación y el periodismo en la República Dominicana. Los datos que se recogieron en dicho informe es que los medios de comunicación gozan de una gran transparencia por apegarse a la verdad, credibilidad y responsabilidad. De igual manera, destaca los niveles de ingresos de la mayor proporción de los periodistas y comunicadores que fueron encuestados, los cuales se colocan muy por debajo del costo promedio de la canasta familiar. Al compartir estos datos, Núñez catalogó el hallazgo como datos desgarradores. Aquí vamos a encontrarnos con datos desgarradores para lo que tiene que ver con los ingresos de los comunicadores o periodistas. El 30.25% dijo que recibe ingresos de 29,000 pesos. Óigase bien, el 30.25%. El 27.78% dice que le ingresan de 29,000 a 59,000 pesos mensuales. Como ustedes saben, ¿qué significa eso? El 23.46% dice que recibe ingresos entre 59,000 y 89,000 pesos mensuales. El 9.26% dice que recibe entre 89,000 y 119,000 pesos mensuales. Fíjense que va bajando la escala según va subiendo el ingreso. El 3.70% recibe entre 119,000 y 149,000 pesos mensuales. El 3.7% también recibe entre 149,000 y 179,000 pesos mensuales. Y 1.85% recibe entre 179,000 y 250,000 pesos mensuales. 1.5%. Diseñador gráfico, 26,000 pesos. Ustedes saben que hay mujeres en casa que trabajan en casa que ganan 20,000 pesos. Entonces, un diseñador gana 26,000. El objetivo general de este estudio es conocer la situación económica y laboral y de los profesionales de la comunicación y lo que entienden los comunicadores y periodistas, que es la transparencia en los medios de comunicación. En otro orden, el análisis resalta que el 69.9% de los profesionales del periodismo y la comunicación cuentan con un buen nivel de seguridad social y condiciones de vida, es decir, con un plan o fondo de pensiones, así como también que la mayoría de los periodistas y comunicadores, para lograr sobrevivir, han optado por el pluriempleo, siendo la región sur la que registra un 29%, donde los que ejercen el oficio tienen más de 2 empleos, seguido de Santo Domingo con un 25% y el Cibao con un 21%. Para reseñas de Diles Guillén. En la entrevista central de reseñas damos la bienvenida al director del periódico El Nuevo Diario, presidente de la Asociación Dominicana de Diarios y miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, Percio Maldonado Sánchez, abogado, veterano periodista y coproductor del programa matinal del Canal 5, con más de 4 décadas al servicio de la comunicación en República Dominicana. En la entrevista central de reseñas damos la bienvenida al director del periódico El Nuevo Diario y presidente de la Asociación Dominicana de Diarios, Percio Maldonado Sánchez. Prometido
Tenemos la entrevista central con el licenciado Percio Maldonado, colega, amigo, director del periódico El Nuevo Diario y también dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Así es que bienvenido a este programa, Gracias. Percio. Bueno, Bienvenido, don Percio. para mí es un placer estar con Feliz ustedes. 42 aniversario a mi gente del Nuevo Diario, ¿verdad? De la cual formó parte. Yo fui periodista también. Pregúntale Ustedes dos son parte de esa Ya, historia. ya. Sí, Así es. Así Estaba que doña Marta, estaba ahí. para mí es un placer estar Sí. compartir con ustedes esta conversación. Qué bueno que Ya. estuvo por aquí. Primero vamos a conversar relativo al informe, son dos informes Claro. que el Observatorio de Comunicación y Democracia dio a conocer esta semana pasada. Tiene que ver uno con la situación socioeconómica de los periodistas y la otra sobre el nivel de transparencia en que se manejan los medios de comunicación, que salió muy alto, 84.3%. Los entrevistados, que fueron comunicadores y periodistas, entendieron que había un nivel alto de transparencia de los medios. Y, sin embargo, hay una situación en el otro estudio respecto al nivel de ingresos de los periodistas, que está muy por debajo de lo que uno aspira, ¿verdad? Porque una buena parte de ellos, 20 punto y pico por ciento, recibe sueldos menos de 30,000 pesos. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Bueno, yo vi el estudio y me parece interesante que ustedes como observatorio lo hayan hecho, porque este es un tema que da una conversación más allá del tema salarial, sino sobre el contenido mismo de los medios y el valor de los medios para la democracia, que donde yo creo que ha habido, no solo en República Dominicana, creo que en América Latina. Sí. América Latina es una zona que no valoriza mucho el tema del valor de los medios de comunicación en la democracia. Diría incluso que es muy agresiva contra los medios de comunicación y hay una hipersensibilidad con respecto a reconocer esto. Y creo que unido a eso hay una ausencia total de políticas de protección a los medios. Y yo creo que la pandemia trajo una realidad que la clase política y la clase gobernante, entiéndase sector privado, todo, que aprecian el régimen democrático, ha revelado. Los medios cada vez son más importantes para la gobernabilidad, Sí. para la gobernanza. Así es. ¿Por qué? Porque conjuntamente con esto está el problema de la tecnología. Y la tecnología ha traído una realidad que la clase política no ha sabido cómo maniobrarla. Es gobernar con todo el mundo hablándole. Así es. La realidad de las redes sociales, la divulgación de las noticias falsas que corren, Sí. que crecen además en los momentos de la incertidumbre, cuando florecen y se multiplican. Y a mediados del año pasado, en junio del 2022, se hizo público un estudio a nivel mundial que hizo el Instituto Reuters con el apoyo de la Universidad de Oxford, evaluando la pospandemia y el conflicto ruso-ucraniano. Okay. Y hay informaciones valiosísimas de la actitud de la gente frente a la lectoría, a las malas noticias, a su estado de ánimo como las malas noticias. Incluso en esa coyuntura, todas las plataformas sociales perdieron audiencia, excepto una, TikTok. Que creció porque era una plataforma más relajante, la gente la ponía para contar historias, Más para informal. bailar, más informal, y la gente buscando escapar un poco de la agonía, de la incertidumbre, incertidumbre del encierro, incertidumbre económica, el conflicto, amigos que morían, en fin. Y yo creo que todo eso son informaciones importantes para uno saber cuál es la actitud. Pero ese informe tenía algo mucho más revelador para América Latina. El 54.6% de las noticias que se leen en América Latina son falsas. 54.6. 54.6. Y ese es un elemento que tiene que ser preocupante para la clase gobernante.
Porque imagínate... Y hasta para nosotros mismos, don Pedro. Bueno, pero como digo para la clase gobernante, porque es la clase de la gobernante la que tiene que definir políticas, y yo lo he reiterado muchas veces, incluso en la historia particular de República Dominicana, a veces como una ironía, los gobiernos conservadores han tenido más claridad en proteger los medios que los llamados gobiernos democráticos. ¿Tú crees? Pero no. Los conservadores. Pero no que creo. El gobierno del doctor Balaguer y don Antonio Guzmán Fernández tuvieron política de mayor protección a los medios que todo el resto de los gobiernos democráticos. Bueno, usted dirige un medio hace mucho tiempo. Que han surgido. Está hablando por experiencia. Y una de las políticas de mayor transparencia que he conocido de todos los gobiernos, desde Balaguer para acá, fue el de don Antonio Guzmán Fernández. Mira qué interesante. ¿Y cómo se expresó De hecho, eso? le dije en una conversación que tuvimos con el presidente Luis Abinader cuando comenzaba y se hablaba de la idea de concentrar la publicidad, y nos reunimos los directores con él, le dije, presidente, usted tiene el discurso de la transparencia. Así es. Si usted quiere transparencia, adopte el modelo de don Antonio Guzmán Fernández. Porque era un modelo responsable, transparente, efectivo, porque lo que pautaba lo pagaba a tiempo. Y entonces, yo creo que esas son de las políticas. En el caso del doctor Balaguer, todo el desarrollo tecnológico se hizo sobre la base de una ley que daba protección de exoneración de impuestos, aduana a los medios. Todo eso desapareció con la democracia. Y los medios están sueltos. Sí. Es más, le diría a ustedes una cosa, hay una realidad que no es nueva, hace mucho tiempo que viene. Las políticas públicas del Estado, en vez de fortalecer los medios, lo que han hecho es sacar los buenos periodistas y traerlos al Estado. Sobre la base de ofertas económicas que los medios no pueden sustentar. Porque hay otra realidad mundial ahora, y nosotros la hemos venido conversando desde Nosotros tenemos un comité de trabajo, como saben, yo soy presidente de la Sociedad Dominicana de Diario Aquí, miembros de la CIS somos, de la Sociedad Interamericana de Prensa, y tenemos un comité que está conformado por el Miguel Franjul, el doctor Manuel Tapia, que es abogado nuestro en la sociedad, y yo, que estamos en un comité que ha creado la Sociedad Interamericana con las distintas asociaciones regionales. Y en este caso hemos estado nosotros, de América Latina, con los distintos países de América Latina, Estados Unidos y Canadá, es decir, digamos las tres Américas, conversando un tema que es mundial, que es el tema de las plataformas y cómo las plataformas montan los negocios de la publicidad sobre el contenido que producimos los medios y no hacen el justo precio, no nos pagan una realidad. Entonces, ese es un tema que comenzó por la Unión Europea. Los estados europeos, los 27 estados de la Unión Europea, protegieron a sus medios, se asociaron y obligaron a las plataformas a sentarse con los medios a negociar. Australia, que tal vez es el país que ha sido más radical porque emplazó las plataformas que si no se sentaban bloqueaba todas las plataformas. Y ahora, en la conversación que hemos tenido en la Sociedad Interamericana de Prensa, en Canadá se presentó el proyecto y emitimos un comunicado de apoyo a Canadá, todas las asociaciones que estamos, y lo ha hecho Estados Unidos. No sé si vieron hace poco una carta que le enviaron la Asociación de Medios de los Estados Unidos al presidente Biden, pidiéndole el apoyo del gobierno de los Estados Unidos en el Congreso de los Estados Unidos para conseguir que las plataformas paguen económicamente el contenido, porque los medios tenemos un costo en producir ese contenido. Sin embargo, el negocio, quienes lo hacen son las plataformas sobre el material que nosotros producimos como medio. Y ese es un tema. En América Latina es más complicado conseguir ese consenso, porque los gobiernos no están tan convencidos de ese valor de la democracia. Y ese es un déficit que tenemos. Claro. Ese es un déficit profundo. Porque aquí los medios han tenido incluso como solución, yo diría que el Nuevo Diario tal vez es como la excepción del globo, pero todos los medios han sido salvados por grupos económicos que han asumido su garantía de acecho. Y de hecho, cuando tú ves el tema de la concentración, yo te digo, bueno, no me gusta la concentración, pero yo prefiero
a alguien con muchos medios y no un medio cerrado. Sí. Porque el medio cerrado tiene una consecuencia Sí. mucho más dificultosa. Sí, así. Entonces, el medio no genera una economía para tú mantener un nivel salarial deseado como uno desea. Y yo pienso que eso ha mejorado Sí. con el último aumento, Sí. eso mejoró un poquito, pero yo creo que es una tarea pendiente. Sí. Y ese es el valor que tiene un estudio como ese que ustedes Sí. hacen, porque coloca sobre la mesa un tema Ujú. muy necesario que está ausente del lenguaje de la política. Así es. Es decir, la política no considera eso como parte de su agenda, en decir qué hacemos con los medios como un valor democrático. Sí, Percio, tú dices una gran verdad y hemos dejado que Sí. tú desarrolles bien la idea porque lo está planteando con mucho conocimiento de causa y uno que ha jugado un rol que a veces periodista, pero también estuve del otro lado, en la otra acera, yo lo viví como director del DICON, porque no fueron pocos, ya no a nivel de medios escritos, de la sociedad de diarios, pero sí de medios electrónicos, radio y televisión, de muchísimos dueños o gerentes de esos medios que iban tirando la toalla ya a Palacio. Y de verdad, en la política, ciertamente hay esa carencia de la importancia que tienen los medios para el fortalecimiento institucional. Recuerdo un radiodifusor del sur que va casi llorando a mi oficina porque va a tener que cerrar las emisoras del sur, que tú sabes cuáles son. Y nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo, pero individual, no con mis recursos, con recursos de la oficina para que ese hombre no cerrara. Pero eso es uno que entiende los medios y de verdad Que entiende esa realidad. No hay Bueno, ustedes se imaginan la pandemia, todos encerrados, asustados, Sí, y con este aparatito en la mano, leyendo informaciones falsas, sí, diciendo cosas y por demás asustado. Se murió la vecina, se murió el hermano, el cuñado, fulano, el otro. claro. ¿No era la CIT en estos días que publicaba un estudio sobre eso? Claro. Sí, Claro, es decir, sí. eso no hay gobierno que pueda resistir una etapa de incertidumbre como esa si no Sí. tiene la posibilidad de tirar sus periodistas a verificar información y que la gente reciba niveles de informaciones ciertas. Mira, nosotros después de la pandemia hicimos con la UNESCO un acuerdo y desarrollamos aquí un conjunto de 8 talleres para formar periodistas en situaciones de emergencia, pero también para asimilar la enseñanza, porque ocurre que los periodistas en las situaciones de crisis, cuando son como el ejército, tienen que Sí, estar al en frente. la calle. Totalmente. Así es. Y ocurre que los medios también tenemos que hacer conciencia de una cosa. Si yo te mando a cubrir una manifestación donde hay piedra, tiro, lo lógico es que yo te mande con algún nivel de protección. Yo te digo un chaleco antibala, un casco protector, que si hay una pedrada no se te pegue en la frente, a lo mejor te dan el casco y no te mata. Sí. Entonces, esas son situaciones que nosotros tenemos que asimilarlas como medios y proteger a nuestro capital humano, que son los periodistas. Así es. Un periodista que yo lo mandaba en pandemia, donde él decía, pero yo no sé si me voy a morir, porque yo tengo que entrar al hospital. Yo no sé si el Expuesto COVID a se me todo. pega por la respiración de las personas, yo no sé si se me pega porque yo le puse la mano a la pared, yo no sé si se me pega el asunto. Entonces, O en el aire, porque entonces, no había o incertidumbre. es el aire, porque Sí. hay una incertidumbre. Entonces, todas esas enseñanzas nosotros tenemos que asimilarlas. ¿Qué estamos diciéndole al gobierno dominicano? Porque esto lo desarrollamos incluso incorporando a todos los cuerpos de emergencia del país, al COE, meteorología, defensa civil, que se incorporamos a DORA, incorporamos la televisión, Excelente. porque todos estos teníamos la misma responsabilidad. Y yo, en la medida que nos fuimos adentrando, nos dimos cuenta, pero esto no es solo un tema de medio de comunicación, Sí. es un tema de país. El país. Porque este país tiene 14 fallas sísmicas activas. Ujú. Es decir, que en cualquier momento Sí.
el país puede tener un temblor de tierra de cuya magnitud ninguno podemos imaginarnos. Ay, sí. Nosotros somos parte de una isla. El terremoto del 10 de Haití se sintió aquí en la capital. Yo lo sentí en mi casa, aquí en la capital, acostado. Igualito. ¿Y qué pasa? Sí. Pero ese terremoto entró con la misma intensidad en el sur, solo que en la parte de nosotros no teníamos una población significativa ahí. Casita a lo mejor. Pues, si no, nosotros hubiésemos tenido posiblemente la misma tragedia que en Haití. Problemas. En la independencia nacional del 44, el terremoto que derrumba a Cabo Haitiano fue el que entró a Santiago. Y de hecho se relaciona siempre que eso no permitió la guerra de la independencia porque debilitó al gobierno haitiano y nos resultó más fácil luchar con ellos. Por tanto, es algo que nosotros tenemos que incorporarlo a la educación del país. Y yo le digo a los muchachos, bueno, un periodista puede venir a una redacción de un medio a vivir la experiencia, pero no a enterarse que él puede verse en una situación de emergencia. Eso tenemos que enseñárselo en el aula. Él tiene que saber que él puede verse envuelto en un terremoto, en un incendio, en una pandemia, que ya la vivimos. Es cierto que teníamos un siglo que no la teníamos. Sí. Pero ya esto que le hemos vivido, nosotros tenemos que incorporarla como parte de nuestra seguridad y de nuestras garantías. El informe, bueno, los dos estudios del observatorio han reflejado, han dejado al descubierto realidades de la clase periodística que hemos vivido. Usted decía, por ejemplo, que también lo dice don Osvaldo Santana, quien fuera también mi jefe en el Caribe, las instituciones públicas terminan llevándose a muy buenos periodistas porque los sueldos mejor oferta. Los sueldos de un periodista, de una tanda, de una jornada, no son suficientes para sobrevivir. Y esa es una realidad y lo arrojó el estudio, que vi que aumentaron un poquito los salarios y qué bueno, y qué bueno. Está la realidad de que eso obliga al pluriempleo, pero no solamente que obliga al pluriempleo, que cuando esto pasa y sucede casi en la generalidad de los colegas, se deteriora la salud. Son realidades lastimosas. Se deteriora la salud y se deteriora la calidad del ejercicio. La calidad del ejercicio. Porque no es lo mismo tú periodista de una planta con un ingreso garantizado, tú haciendo una investigación, un trabajo especial, que tú moverte a 8 trabajos, a 4 trabajos, a 6 trabajos, con focos, con frentes diferentes. Y fíjate, y ahí es donde digo que hace falta la ausencia de una política pública. Si tú eres periodista, yo no tengo que llevarte al Estado, porque además lo hacen con la idea de que tú te vas a convertir en un vocero del gobierno. Y hay una cosa que yo no entiendo cómo la política no la entiende. Nadie de afuera daña a un gobierno. A los gobiernos lo daña la gente que está cerca, la gente que está dentro. Pero eso la política no lo ha querido entender. Yo pienso, Percio, que más que ese argumento, la gente como profesional busca mejor ingreso. Y de verdad, en el sector público, porque yo he estado en los dos, hay mejor ingreso que en los medios. Pero claro que sí. Entonces, no se puede culpar a ningún profesional, sea periodista, sea comunicador, sea abogado, sea que sea, que deje aquello por lo mejor. ¿A dónde que está, pienso yo, el tema? Yo digo, Percio, que es un asunto, como tú señalabas, de políticas públicas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tú señalas unas iniciativas que se están tomando en Canadá, en Estados Unidos. Aquí se necesita desde la esfera política saber que los medios de comunicación son la columna principal para el sostenimiento de la democracia. Pero lo son. Aquí hay políticos que creen que son enemigos. Así mismo es. No, aquí hay políticos que si tú le dices, lo toca con el peto de una rosa, te tipulan como enemigo. Hay una hipersensibilidad. No se valora la utilidad del medio de la democracia. Y no lo hacen los políticos y los partidos también. Se desinteresan. Tú dices, bueno, yo no estoy diciendo que un periodista no puede, y si yo soy periodista y quiero ser político, yo me meto político. Claro. No, claro, es un derecho. Derecho legítimo. Claro. Si me gusta la vida pública, yo me meto a la vida pública y dejo el periodismo o me escribo una columna de vez en cuando, pero me dedico la mayor parte de mi tiempo ahí. Pero yo no voy a la vida pública detrás de un empleo. Yo voy a la vida pública porque la vocación me llama. Exacto. Yo quiero estar en el medio
Exacto. y decidiendo y incidiendo y tocando. Pero yo, si no tengo eso, yo tengo mi empleo y mi empleo me garantiza, porque no tengo ese nivel. Ahora, ¿cómo los medios pueden tener niveles de salario si tienen niveles de ingresos importantes? A nivel mundial, los medios tienen una crisis importante de transición por el asunto de la tecnología. Ahora, ¿por qué esos estados, esos 27 estados europeos, se involucran con sus medios y le dicen a la plataforma, no, usted tiene que sentarse a negociar y pagar el justo precio por ese contenido, porque son sus medios, es su democracia la que está en juego? Y es la comprensión que quizás falta aquí en América Latina. Fíjate que no hablo solo de República Dominicana. Incluso nosotros tuvimos una conversación con el presidente sobre todos estos temas, y el presidente muy sensible, quedamos muy bien. Pero bueno, República Dominicana es un país pequeño frente a las plataformas enormes que opera. Por tanto, se necesitaría que el bloque de América Latina entienda eso y que a través de la CID, porque incluso es algo que estamos llevándolo a través de la CID, precisamente para cohesionar, evitar que sean esfuerzos individuales, que cada país lo haga. Bueno, la CID, donde todos confluimos ahí, como miembros lo estamos llevando. Percio, perdón que te interrumpa. Precisamente hablaron ustedes con el presidente respecto a eso. Usted es miembro de la Comisión de Libertad de Prensa y Medios de Comunicación, que está haciendo un proyecto y ya lo terminaron, creo. ¿No hay previsto esa situación a través para ver qué se puede plantear por ahí? Pero vamos a escuchar tu opinión después de la pausa. Gracias por continuar con Reseñas. Hoy nos acompaña don Percio Maldonado, una persona de nuestros afectos, referente del periodismo, ¿eh? Y yo lo digo y así lo creo, así lo creo, es un maestro en nuestra área. Antes de que don Percio responda a la pregunta que dejó en el aire Rafael, tenemos ya listo, ¿verdad?, algunos cortecitos a propósito de los estudios que dio a conocer el Observatorio Comunicación y Democracia sobre la realidad socioeconómica y sociolaboral de nosotros, los periodistas en República Dominicana. Vamos a verlo, y que mismo don Percio, Rafael y hasta yo podamos compartir unas impresiones sobre lo que dicen estos colegas. Esa evaluación que hace este observatorio, nosotros lo vemos en una parte muy preocupante, porque se va repitiendo y se va profundizando lo que es la situación del salario que ganan los periodistas en la República Dominicana. El pluriempleo, la participación ganando muy poco, y esto que quizás no se tomó muy en cuenta, los salarios que ganan los periodistas que sirven de corresponsales a las grandes empresas nacionales, que todavía es peor. Otras valoraciones que se dan en otras encuestas que tienen que ser por encima del 84%, muchas veces no se corresponde con el bajo salario y el nivel de trabajo que desempeñan los periodistas, no tienen suficientes condiciones laborales, no simplemente sueldo, sino muchas veces la parte de vestuario que no se le facilita, la parte de transporte no se le facilita, el pluriempleo le impide prepararse y estudiar, capacitarse para ser cada día mejor. Nosotros necesitamos que en las instituciones de donde se trabajen a los medios de comunicación, pues se les pague un mejor salario, para así poder mantenerse mejor, y quizás no tienen que recurrir al pluriempleo, que un ejemplo, salimos de un lugar para trabajar en otro, y eso es debido al salario. Se le paga muy poco y debido a eso, entonces tienen que buscar otro empleo. Mis felicitaciones por tremendo estudio, de verdad que está muy acertado, ahí está identificado todo, o sea, yo creo que el estudio ha sido súper bien.
Escuchamos, ¿verdad? Me atraparon ahí concentrada, yo escuchando la opinión de los colegas con una cara bien seria, ¿eh? Pero ciertamente, don Percio, Rafael, es una realidad que vivimos. Yo amo mi carrera, amo el periodismo, me fui del Caribe por una mejor condición de vida, pero sigo escribiendo, porque es de vocación. Vocación. Ahí tengo una columna en el Caribe, Rafael también tiene su columna, usted no ha dejado los medios ni lo va a dejar. Porque aporta a la clase periodística. Y ha sido gran jefe. Pero claro que sí, excelente jefe. ¿Qué le parece lo que han dicho los colegas y yo Aurelio, creo director que del CDP? todo eso que se dice es una realidad de los medios, y pienso que, como decíamos ahorita cuando Rafael me hacía la pregunta de que es un asunto viejo, solo que hay un ingrediente nuevo aquí en esta realidad, que fue la pandemia. Y yo creo que el mundo es otro después de la pandemia. Sí. Jamás volverá a ser igual. No. La pandemia para mí es como el 11 de septiembre. Jamás te montarás en un avión como lo hacía antes. Sí. A partir de ese momento. La pandemia, después que ocurrió, el mundo jamás será igual. Y aquí hay una cuestión importante. La tecnología, el primer desafío que le ha planteado al oficio del periodismo es la globalización. Ya usted no puede hacer nada pensando en los 48.000 kilómetros cuadrados, porque usted no sabe dónde lo van a leer, dónde lo van a escuchar, dónde lo van a ver. Por tanto, para mí ese es el primer desafío. Así es. Nosotros hemos estado trabajando también con las escuelas de comunicación de las universidades, con el Ministerio de Educación Superior. Incluso en un momento llevamos hasta los rectores de las universidades a un encuentro con la ministra, que entonces era doña Ligia Amada en esa ocasión, porque sabemos que a veces los directores de las escuelas quieren hacer cambios, pero si los rectores no están involucrados, no apoyan económicamente, no sucede. Pues tratamos de que todos fueran, porque nuestro planteamiento es que estamos formando periodistas de manera inadecuada para el mundo en que está viviendo ahora. Y yo creo que lo que está ocurriendo en los medios afuera no se corresponde con los sistemas de enseñanza que mantienen todavía yo estoy de acuerdo con algunas universidades. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, vamos a revisar esto, vamos a ponernos de acuerdo de cuáles son las cosas importantes, cuáles son las cosas que se tienen fuera del aula, que ya son realidades aquí. Porque además, y el estudio lo revela muy importante, hay muchos periodistas que ya no trabajan en un medio, son emprendedores de medios. Así es. Así mismo. ¿Ok? Independientes. Porque hay una realidad que existe. Los medios no tienen tampoco la capacidad de absorber todo el capital humano que sale de las aulas. Es decir, un medio no está obligado a captar todo el que anda buscando empleo. Es decir, el medio contrata de acuerdo a su presupuesto, sus posibilidades económicas y de acuerdo a su necesidad laboral. Exacto. Y por tanto acoge el trabajo. Tú pudieras tener la política incluso de decir, bueno, yo prefiero tener menos empleados, mejor pagados y tener menos. Pero no siempre esa es una realidad que tú la puedes equilibrar. Se necesita tener una cantidad de personas porque a los medios se le ha planteado un desafío con la tecnología. Antes hacíamos un periódico impreso. Tenemos 24 horas para hacer un periódico impreso. Así es. Y a las 12 de la noche, para no botar el material, decíamos, pon eso en la web. Pero ahora es la web la que define al periódico. Así es. Tú tienes 24/7 metiendo noticias. Así es. Y a partir de 1 hora de la noche, de todo eso que tú has trabajado, se salva una. Entonces tú me das una versión de lo que tú entiendes, y sería lo que llamamos periódico impreso, que tú lo puedes mostrar o en papel o lo puedes mostrar digitalmente, que son las 48, 40, 32 páginas que tú me das en un modelo donde tú me presentas lo que tú entiendes desde tu periódico, que es cuáles son las principales noticias del día. Sí. Tú me dices lo que pasó en el Congreso, lo que el gobierno decidió, lo que la Junta decidió, las declaraciones de los partidos políticos, lo que dijo el sector empresarial, internacional, el conflicto ruso-ucraniano, lo que dijo Estados Unidos, el problema haitiano.
pero tú no tienes capacidad de colocar en un periódico impreso lo que tú introduces en una web No, jamás. durante 24 horas, 24/7. Por tanto, esas realidades cambiaron Así es. la realidad comunicacional. Así es. Entonces, muchos periodistas salen de las universidades interesados en trabajar, pero no siempre encuentran un trabajo, pero tienen la iniciativa, la capacidad de la iniciativa de formar su propio proyecto. Mira qué simple esto, que a veces la política no quiere entender. Tú tienes un periódico digital. Tú dices, tú eres una persona y tienes a lo mejor un empleado o dos. Ustedes mantienen sus periodiquitos y bonitos, se dedican o lo toman una especialidad y dicen, bueno, yo me voy a dedicar a esta especialidad y esa es mi tarea porque no puedo cubrir todo. Y tú dices como Estado, ok, te di una pauta, un contrativo te di. Exacto. Oye la realidad. Si te facturo como Estado, lo primero que tú me dices como Estado es que pague el 18% de ITEVI al impuesto sobre las rentas Así mismo. en el mes, pero tú no me has pagado. Yo pagué el impuesto, Sí. pero tú me sigues debiendo. Ocurre que en la práctica tú tampoco me pagas. Tú no me pagas, pero ya yo pagué un 18%. Así es. Es decir, que el Estado me ha engañado dos veces. veces. Pero si a él lo cambian Mm. y te ponen a ti, Ay, No ay, ay. reconozco tú no la deuda. reconoces la deuda que él me dejó. Sí. Y entonces yo estoy de alguna manera condicionado porque si me peleo contigo tampoco tú Porque vuelves a darme. Es decir, es un problema. Sí. ¿cuál es la diferencia de esa política del gobierno de don Antonio Guzmán Fernández? Miren qué simple era. Tú eres ministro de Obras Públicas, tú eres ministra de Industria y Comercio. Tú mandaste a mi periódico un comunicado Sí. con su orden y todo, y tú mandabas otro ahí. Yo no depositaba mi factura, ni contigo ni contigo. Ah, ya. Yo dejaba mi factura ahí y acumulaba. Es decir, las 10 instituciones del Estado que me pautaron este mes, el día 25 yo deposito todo mi expediente completo en la Secretaría Administrativa de la Presidencia. Y pon tú que me hacía 200,000 pesos, a decir una cifra. Y entre el 25 y el 30, el gobierno me daba mi cheque completo. Estaba ahí todo. lo Pero hay que más, se hay más debía. transparencia también Sí. en ese momento. No había intermediación. No había intermediación. No había todo, había el pago y tú dices, bueno, No había yo soy un intermediación. periódico pequeño, lo que me permite mi pago es pagarle al empleado que tengo, a lo mejor pagarle bien, pagar mi servicio de energía, pagar mi local que lo debo y todo. Pero cuando tú no tienes esas definiciones de política, buena parte de lo que se supone que es la economía de los medios está en deuda en las Sí. instituciones del Estado. Percio, antes Eso que es se un nos tema. termine el segundo bloque, Correcto. hay un tema que usted tocó al principio y que también es una preocupación de la CIP, el tema de la fake news. Yo vi un análisis que hizo la Sociedad Interamericana de Prensa muy profundo respecto a ese tema, de que es la principal preocupación en todos los medios en el mundo. Oh, pero si es un 64%. Y hablaba usted muy, muy amplio de ese tema. En el nuevo proyecto de la que preparó la comisión a que usted pertenece, que nombró el presidente Luis Abinader, ¿qué se contempla en ese sentido? ¿Y qué expectativa tiene usted con ese nuevo proyecto? Mira, ese proyecto está prácticamente terminado. La última socialización la hicimos con un grupo de expertos internacionales que nos dieron sus pareceres sobre el asunto, hicieron las observaciones. Hay temas innovadores, estamos considerando el Internet como parte de los derechos de los ciudadanos, para que el Estado promueva que los ciudadanos tengan acceso, porque yo pienso que es parte de la realidad comunicacional del Claro. mundo de hoy. La Internet ya es una necesidad para el trabajo de casa. Sí. Si tú, lo lógico es que si puedes tener un trabajo desde tu casa, tú lo puedas tener, pero para eso tienes que tener Internet. Por tanto, es una cosa transversal para toda la vida. Exacto. Es útil para la cultura, es útil para la comunicación. Todo eso se está incorporando. Respecto a la información falsa, y es algo que todos estamos preocupados Sí. con eso, también implica, porque yo estoy convencido que desde el punto de vista de la tecnología no es mucho de lo que podamos hacer. ¿Cómo se controla eso? Yo creo que es un tema con el que hay que convivir. Y la única manera
Y así como la tecnología no desafió a los periodistas, dijeron, no, pero ahora ustedes no son periodistas locales, ustedes son globales. periodistas globales. Los gobiernos están obligados a ser transparentes en su comunicación con la sociedad. Así es. Porque cuando un ciudadano cree una noticia falsa, cuando no existe la verdadera, porque si el gobierno Eso es verdad. de manera oportuna informa y hace que se informe, la gente está comunicada. Porque yo puedo ver una noticia falsa, pero digo, pero el gobierno acaba de decirme esto. Entonces, los gobiernos están obligados a ser transparentes. Sí. Y ustedes que producen programas, la dinámica de los políticos y los funcionarios es la siguiente. Cuando tú los llamas y decís, yo quiero sentarte aquí porque quiero conversar contigo, no están disponibles. Pero cuando ellos vienen y quieren decir pero algo, vino otro colega a decir lo que nosotros ellos vimos. se pautan y quieren que tú lo traigas. Pero a mí no me interesa traerte ahora porque yo no tengo tema contigo. Sí. Pero él tiene un tema de interés. Sí. Por tanto, como políticas públicas, los gobiernos tienen que periódicamente poner a sus funcionarios a contactar con la gente. Ojalá que lo escuchen, ¿eh? Cuando, mira, todo gobierno que quiera ser transparente, el mejor y único aliado son los medios. Son los medios de comunicación. No hay, eso es así. no hay posibilidad de que sea de otra manera. Y los medios, ¿por qué? Pero eso no implica que son los medios. Eso es admitir, qué sé yo, ahora salió una noticia de que a Nuria le tenían el teléfono pinchado, la cosa. Sí. Y tú dices, bueno, Pegasus. ¿quién lo hace? El poder. El poder puede ser el poder político, el poder económico. Lo hacen pinchadores que negocian esa información porque alguien se la compra. De eso. Y hay otra realidad que la prensa tiene, los poderes ilícitos. Así es. Los poderes que trafican, que roban, narcotráfico, que son amenazas muy serias, que son parte de los riesgos que tiene el ejercicio de la comunicación. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando todo eso ocurre, tú no encuentras información disponible a tiempo. Sí. Porque los funcionarios no hablan. Y yo no creo que un presidente tiene que hablar cada vez que pasa por un lado y tú le pasas un micrófono, él tiene que hablar. Es más, me parece inadecuado eso. Ahora, los ministros sí tienen que hablar periódicamente de los temas que le competen. Por una sencilla razón. Cuando tú le preguntas a un funcionario, entiéndase, presidente de la República, ministro o director, le dice, mire, presidente, tal cosa que está pasando el asunto. Posiblemente el presidente te va a dar una respuesta política, ¿verdad? Te va a dar la respuesta. Pero si está preocupado por su tema, le va a decir, Rafael, ¿qué es lo que pasa en esa institución que me han preguntado tres veces? ¿Ok? Lo que quiere decir que el periodista de alguna manera recoge su ejercicio de la gente. Su ejercicio es endosado por la gente. Claro. Porque el derecho a la libre expresión no es de los otros, los periodistas. Es de la gente, de la condición humana. Pero el ciudadano común no sabe procesar una información, no la sabe buscar, pero el periodista sí. Entonces, el que poncha el teléfono de Nuria no anda detrás de Nuria, porque Nuria dice su cosa públicamente. ¿Tú sabes detrás de quién anda? De ver quién le suple información a Nuria. Pero si yo fuera gobierno y tengo funcionarios, yo le diera los documentos a Nuria. Sí, claro. Para que me ayude. Así es. Es decir, pero tiene el gobierno que estar convencido de que no está protegiendo ladrones. Así es. Ni gente con inconducta. Así Entonces, esas políticas obligan, es decir, esa realidad de la información es falsa, obliga a que los gobiernos sean transparentes, que hablen con el pueblo, que respondan de manera oportuna a los temas que el país tiene sobre la mesa, porque hay muchísimos temas, y los temas no siempre son políticos. Hay temas de educación. Mira esa realidad que tenemos con educación. Ahora tenemos en educación la crisis de la abundancia. Así es. Antes era que no teníamos. Ahora tenemos la crisis de la abundancia. Y tú dices, pero ¿y qué pasa en una institución, en el principal, que es el principal ministerio del país, por volumen de dinero y por cantidad de personas? Por lo que recibe y por la importancia del Estado. Por la importancia básica de que tú dices, cuando tú educas a un país, tú lo enriqueces. Así es. Correcto. Entonces, eso no ocurre. ¿Qué pasa en salud? ¿Cómo se mueren
72 niños en 3 meses y las respuestas que tú miras son cosas con un nivel de insensibilidad que esto es imperdonable. Sí. Descaro Es decir, total. ¿cómo es que no hay, los funcionarios de salud no están respondiendo frente a la gente lo que pasa ahí? Y darse y cuenta. pagando Y responsabilidades. darse cuenta que se está ocurriendo. Pero claro, es decir, yo creo que es ahí, la contrarrestar esas informaciones, esas preocupaciones de informaciones falsas, tiene que ser con informaciones verdaderas, porque no hay La mentira no se hay otra confronta con manera. la Así verdad. es. Por ejemplo, fíjense una realidad. ¿A dónde está Instagram? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Dónde está? O ahí en tu celular. Está en el aparatico, pero Sí. ¿a dónde está? Legalmente, ¿dónde está? Ah, no, ¿Y Facebook? tampoco. ¿Y Twitter? Pero por eso era mi pregunta. ¿Y TikTok? Si la nueva ley no contempla No, algún... porque nuestras leyes no son extraterritoriales. Sí. Una ley de República Dominicana no puede intervenir Pero- a Facebook que está en Estados Unidos o a TikTok Sí, sí. que pertenece al Sí. gobierno de China. Pero es decir, esas redes y además, ¿desde dónde tú me estás colocando la información falsa? Sí, puede ser desde la India. Desde otros Pero países. aquí hay una propensión más que el tema de la falsa, del tema de difamación, de inventarse información, No. de injuria. Todo eso está considerado en el proyecto. en el proyecto. Todo eso está considerado en el proyecto, pero además, Ok. aquí hay los mecanismos para que eso, con la ley de delito. Lo que pasa es que si yo difamo al presidente, mi computadora aparece. Sí, Ahora, si yo te difamo a ti, posiblemente la computadora no aparece. No aparece. Pero es porque nadie te ayuda a que aparezca. Correcto. Ujú. Si la persona es importante, con influencia, mi computadora aparece. Así, mírala aquí. Porque hay una realidad en términos tecnológicos. La tecnología es como las personas. Tienen un ADN El IP, que es particular de esa computadora. Así es. Ese es su ADN. el IP. Así como yo no tengo tu ADN, ni tú tienes el de Rafael, ni de Rafael tiene de ninguno de nosotros. Solo él tiene su ADN. Solo tú tienes tu ADN. Solo yo tengo mi ADN. La computadora, en términos tecnológicos, ese es su ADN, que tú lo detectas donde quiera que. Y el que sabe de tecnología lo sabe y sabe dónde está la tecnología. de Cuando dónde se viene. quiere, se puede. Percio, Adelaida, se nos terminó el Se nos tiempo fue con el Percio, tiempo. y yo quería seguir hablando Lo que de pasa es que uno muchísimos se otros queda temas. escuchando a don Percio, ¿verdad? Don Percio tiene tantas cosas ahí Y almacenadas. una elocuencia en explicar sus temas. No, pero les agradezco el estudio. Creo que el Sí. estudio, y para mí el valor que tiene no es revelar solo Sí. el tema de los salarios. Sí. El tema de la necesidad de definir políticas públicas respecto a los medios Exacto. como un valor de la democracia y de la libertad del pueblo. Y el otro estudio que bien le asienta a todos los medios de comunicación es que los propios trabajadores Una de valoración los muy medios, positiva. entienden que el 84.3% de los medios tienen credibilidad, Bueno, que es muy bueno. los medios tenemos que manejarnos abiertos Sí. y nos manejamos con Sí, nuestro sí. personal. Yo te diría que por la misma dinámica que uno tiene, Así es. hasta poco me lo encuentro, porque al final, ¿con quién decido? Decido Sí. con mi personal. Exacto. A ellos que le pregunto, ellos son los que me sugieren, Sí. ellos son los que me dan. Es decir, que hay transparencia. Obviamente en esto siempre hay una capacidad de reserva que a veces la gente tiene, Claro. sobre todo el que no conoce, pero ustedes dos que han estado metidos en redacciones cotidianas donde se hacen los medios. Bueno, yo soy el director, pero ¿con quién trabajo? Con ¿Qué nosotros. ponemos? Con Tú me el dices, equipo. Nosotros. me dices tú, el tema más importante es este. ¿Y Sí. por qué? Dice Rafael, no, pero me parece que este está más vigente. Bueno, está bien. Decidimos uno de ellos. En equipo. En equipo. En equipo. Es verdad, ese es más importante. En equipo. Entonces, hay transparencia, porque la transparencia es cómo tú te equivocas en el camino correcto, ¿verdad? Exacto. Eso Bueno, es así. Muchas gracias a don Percio, ¿verdad? Y les- Que nos ha ilustrado que va para sobre- Montecristi. Les agradezco. Montecristi es precioso. ¿eh? Sí. Muchas gracias, don Percio, por Muy bien. habernos acompañado Muy bien. y compartido estos temas que tanto nos ocupan Bien. y nos preocupan a Aprendimos nosotros. mucho. Tres Le doy un abrazo a ustedes, periodistas, y mi ¿eh? gratitud de siempre. Siempre. Gracias a usted. Muchas gracias a ustedes por compartir siempre, cada sábado, Así con reseñas. Pórtense bien y los que quieran portarse mal, Que nos avisen. que asuman las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.